Expediente 33.990/2020, concejales varios, sobre modificaciones varias de la ordenanza número 939/01, dictamen número 3004, y de tierras y vivienda, dictamen número 1456. Tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, señora presidenta. Enlazados los temas, como la propuesta que nos ha enviado el Departamento Ejecutivo al respecto de una línea de acción y de intervención sobre la tierra puesta a producir, surge la necesidad de actualizar las normas que tenemos a disposición como Estado municipal para que el Estado pueda intervenir activamente sobre la tierra. Y entonces, este consejo, concejales y concejalas de los dos bloques, empezamos a trabajar en la idea de actualizar la norma 939. La norma 939 lo que hace es declarar de interés público local, es una norma del año 2001, los procedimientos a través de los cuales se constata el abandono calificado. El abandono calificado es una figura que le permite al Estado municipal ir por el procedimiento judicial de solicitar la vacancia de ese terreno para poder incorporar dicho terreno como bien del Estado. Eso es lo que planteaba la ordenanza 939 y hacía referencia a una serie de procedimientos y a una serie de requisitos que deben cumplirse para la declaración de abandono calificado, mencionando leyes provinciales y ordenanzas, en el caso particular una ordenanza general de la provincia de Buenos Aires, que es la 3869. Lo que trabajamos es actualizar la norma incorporando un procedimiento, la conceptualización del abandono simple, que no es el abandono calificado que permite ir por la judicialización e ir por la vacancia, y que tampoco pone en cuestión o discute o pone en riesgo la propiedad privada de dicho bien, pero le permite al Estado intervenir de inmediato cuando hay una situación de abandono. La tipificamos como abandono simple, entonces el planteo ¿cuál es? Frente a la necesidad urgente de construir herramientas para que el Estado tenga capacidad de intervención frente a la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra está sistemáticamente en peligro de ser violentada a través de una toma, de una usurpación, y no solamente de una usurpación con el estilo y con la imagen cinematográfica con la que nos la representamos siempre, porque también hay tomas y hay usurpaciones con mucho dinero. Hay tomas y usurpaciones para la especulación, hay tomas y usurpaciones que tienen que ver con sistemáticas y reiteradas estafas a quienes necesitan un espacio donde vivir. Por lo tanto, frente a la prioridad emergente del tema, estuvimos toda la semana pasada, antes de este conflicto con la Fuerza de Seguridad, discutiendo qué pasaba con las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires particularmente. Y la verdad que es una responsabilidad para quienes habitamos un municipio, y nos contaron los agentes de la Fiscalía y los funcionarios del área de seguridad de nuestro municipio, que se han prevenido, evitado más de 140 usurpaciones desde el inicio de esta gestión. Eso es una voluntad manifiesta de poner en acción instrumentos del Estado para prevenir ese delito. Pero también hay una realidad. Yo he escuchado muchas veces y hemos polemizado con esta idea de quién mantiene a quién en la sociedad argentina. Y hay mucha tierra ociosa que es utilizada o es contemplada como cuasi microlatifundio para la especulación inmobiliaria, a la que tenemos que poder también poner en discusión, y adelanto la voluntad de que cuando vayamos a discutir las tarifas y los tributos de este municipio, también pensemos en incrementos sustanciales a la tierra ociosa para la especulación, porque es una verdad también de perogrullo esta idea de yo estoy cansado de con mis impuestos mantener a otros. Y bueno, y la realidad es que el pueblo de Moreno necesita y reclama y demanda como una prioridad y como una acción prioritaria la seguridad. Y todos estamos en coincidencia con esta realidad y con este diagnóstico. Los bienes del Estado y los recursos del Estado están sistemáticamente escaseando. Tenemos la frazada corta, lo hemos dicho muchas veces aquí. Entonces, si sistemáticamente una porción importante de la fuerza de seguridad tiene que ser destinada una, otra y otra vez
a prevenir intentos de usurpaciones, también hay que poner en discusión qué otras herramientas puede tener el Estado. Que no violenten la propiedad, pero que le permitan al Estado, una vez prevenido el delito, poder subsanar la situación. Entonces, esta incorporación, porque tampoco es justo que todos los vecinos de Moreno que tributan, los recursos de los vecinos de Moreno que tributan estén sistemáticamente utilizados en la prevención de un delito particular sobre espacios que están visiblemente abandonados y que se convierten en muy tentadores, por así decirlo, entre mil comillas, para ese delito, cuando ese recurso debiera poder estar siendo destinado al 100% en la prevención del delito cotidiano que sufren nuestras comunidades y nuestras comunidades más humildes, más todavía. Entonces, esta estrategia de incorporar un procedimiento, de incorporar una conceptualización que le permita al Estado automáticamente poder actuar, lo que nos permite es tener una mirada de futuro y que también se prevenga ante la imposibilidad del Estado de actuar. Uno llega a la puerta de un bien, de un terreno que está visiblemente abandonado, pero no cumple con todos los requisitos para ser constatado como de abandono calificado, por lo tanto pedir la acción judicial, entonces el Estado se tiene que retirar. Y el Estado se retira y otra vez ese terreno está en riesgo, pero además de estar en riesgo de la usurpación tradicional y cinematográfica que decía recién, también está en riesgo de la especulación privada sobre ese terreno de quienes quieren hacerse de terreno, también en la ilegalidad. Entonces, que el Estado pueda intervenir automáticamente, poniendo en custodia esos bienes, con todas las garantías que nuestra ley establece y sin inventar, porque estamos acudiendo a una norma provincial que es la 38 del año 1969, que rige cuáles son los procedimientos y los mecanismos a través de los cuales se puede poner un bien en custodia y cuidarlo, y ponerlo al servicio también del desarrollo de propuestas que no tienen que ver con el uso privado e individual de ese bien y con el cambio de la titularidad ni del dominio. Estamos pensando estrategias y estamos pudiendo colectivamente, porque esta ordenanza también la discutimos con concejales y concejalas de ambos bloques, y trabajamos mucho y llegamos a acuerdos que tienen que ver con un saludable trabajo parlamentario. Estamos permitiéndole al Estado municipal que tenga instrumentos para intervenir frente a una problemática que es a ojos vistas urgente. Por lo tanto, celebro nuevamente los ámbitos, a pesar de los tiempos que siempre son tiranos y de todas las dificultades que tenemos en esta crisis sanitaria que nos está golpeando, abordar con velocidad un trámite que es de extrema prioridad para la sociedad de la provincia de Buenos Aires es clave, y vuelvo a saludar las instancias de debate y que lleguemos a normas innovadoras desde esta casa, así que para solicitar la aprobación de esta ordenanza, saludando el trabajo parlamentario que venimos teniendo los integrantes de este Consejo. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Dolores Fábregas. Una vez que yo tuve el dictamen y lo pude leer tranquilamente, encontré que hay algunos detalles que pueden perjudicar al departamento municipal. A ver, hay leyes que se citan que ya no existen. Por ejemplo, el artículo 1, en su inciso 1, creo que falla cuando dice en el último párrafo, en los términos y alcances del artículo 4 de la Ley Provincial 9533 del 80. Lo que pasa es que esta ley, la 9533 del 80, en su artículo 4, fue modificada por la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Como supongo que ninguno de los presentes tiene un Código Civil a mano, yo les leo lo que dice el artículo 4. Ahí la ley hace referencia al artículo 2342, inciso 1 y 3 del Código Civil de Vélez Sarsfield. Pero resulta que el Código Civil de Vélez Sarsfield fue derogado por el nuevo Código Civil y Comercial durante la presidencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, si fundamos
Eso en aquella ley está mal, porque ya no existe. Después, sería el artículo 236 del Código Civil nuevo, pero resulta que el Consejo no tiene facultades para modificar la ley. Si bien, con muy buena voluntad, se puede interpretar que la referencia de la ley al Código Viejo se reemplaza automáticamente por el Código Nuevo. Ello debería ser aclarado específicamente, porque un lector desprevenido o alguien que no sea abogado recurrirá a la fuente informada y allí verá que dice otra cosa. Vamos al inciso 2 del artículo 1 de la ordenanza. Yo creo que está mal y que podría causar graves daños al patrimonio municipal y penalmente al intendente o intendenta que proceda en contra de la propiedad privada, creyendo que está facultado por esta ordenanza. El inciso dice: los procedimientos administrativos de verificación del estado de abandono, considerado en adelante como abandono simple de una propiedad, en los términos que establece la Ordenanza General 38/69 sobre proveer en custodia los bienes inmuebles en cuestión. Perdón. La ordenanza que mencioné, la 3869, ha sido derogada por el nuevo Código Civil y Comercial, que claramente establece en el artículo 236, inciso 3, que son bienes pertenecientes al municipio los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier título. Por ahí no hace falta aclararlo, pero es bueno saber que cuando dice cualquier título debe ser un título legal. Y esto se aclara en los artículos 1884, 1887 y 1892, donde habla de derechos reales. Estoy hablando, por supuesto, siempre del Código Civil. Dice, en el artículo 1884, es nula la configuración de un derecho real no previsto en la ley o la modificación de su estructura. Sabemos que hay derechos personales y derechos reales. Entre los derechos reales que enumera se encuentran el dominio y el uso. Y establece la manera en que se adquiere el dominio sobre los bienes inmuebles. En el artículo 1892 se debe tener en cuenta la adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real. Esto requiere la concurrencia de título y modo suficiente. Se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley. Por ejemplo, una escritura. En el artículo 1898 habla de la prescripción adquisitiva breve. La prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y buena fe se produce sobre inmuebles por la posesión durante 10 años, si se tiene un boleto de compraventa o una cesión de derechos posesores. Y en el artículo 1899 habla de prescripción adquisitiva larga, porque si no existe título o buena fe, el plazo es de 20 años. Lo que estoy queriendo decir es que la ordenanza no puede modificar el Código Civil. Por lo tanto, nos arriesgamos
a votar algo ilegal. Como dije hace un momento, poner en funcionamiento esta ordenanza puede ocasionar un sinfín de reclamos judiciales por los que deberá responder el municipio. Bueno, la ordenanza 38 del año 69 ya dijimos que no está vigente, porque el código establece el uso de la cosa como un derecho real. Esto es lo que yo acabo de leer. ¿Qué pasa si es nulo? Si es nulo, el funcionario que actúe, aunque lo ignore, está cometiendo un delito. También la ordenanza 38/69 fue derogada por la ley 24.454, que modificó el Código Penal y estableció claramente en el artículo 181, inciso 1 y 2, usurpación. Sabido que el funcionario que actúe creyendo que lo avala esta ordenanza tendrá problemas legales y la municipalidad tendrá problemas patrimoniales. Es bueno recordar, y yo no lo sabía, me enteré cuando tuve que leer sobre esto, que las leyes se derogan unas a otras por el principio de no contradicción en el ámbito jurídico, que dice que cuando algo es legislado por una ley, en el caso de una ordenanza general, cuando hay otra ley posterior, rige la ley posterior derogándose la primera. Ahora entonces el uso requiere título y modo suficiente, o sea, la escritura. No existiendo la escritura, la modificación del derecho, que es el uso. Si no, sería delito de usurpación. El artículo 181 dice que será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años, primero, el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro total o parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él. Sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble o manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes. Segundo, el que para apoderarse de todo o parte de un inmueble destruyere o alterare los términos o límites del mismo. Y tercero, el que con violencias o amenazas turbare la posesión o tenencia de un inmueble. Por lo tanto, yo considero que esto debería volver a la comisión para que se adecúe a las leyes que están en vigencia. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, señora presidenta. No, simplemente para cuando se hace mención al artículo 236 del nuevo código y se refiere a los bienes del Estado adquiridos a cualquier título, una de las interpretaciones, porque lo otro sería entrar en el sinfín y el universo de las interpretaciones jurídicas de cada norma que después van generando jurisprudencia permanentemente al respecto de las acciones que los estados van llevando adelante y después son constatadas o no por la justicia. El instrumento que estamos planteando es la posibilidad de, ante la constatación de los extremos mencionados en una ordenanza general, que expresamente no está derogada, más allá de que se interprete que, como se está hablando de la misma situación, queda derogada por una ley posterior, porque con el mismo planteo se puede acudir a la Constitución Nacional y al artículo 17 que habla de la propiedad privada, pero después a la incorporación de los tratados internacionales
con fuerza constitucional, que también hablan de la función social de la propiedad. Con lo cual, ahí también hay libros diversos para interpretar qué significa que se consagra la propiedad privada y se consagra también la función social de la propiedad incorporando tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica. Por ejemplo, todas las legislaciones al respecto del uso social y de la función social de la tierra, toda la legislación que tiene que ver con la capacidad de la intervención del Estado y precisamente la incorporación de las estrategias supuestas en la Ordenanza General 3869 es la idea del Estado interviniendo, protegiendo la propiedad, protegiendo la continuidad de la propiedad hasta tanto el propietario renuncie a la misma o hasta tanto se consoliden los procesos de prescripción administrativa, citaba la concejala preopinante, de vacancia, porque también hay una discusión al respecto de qué significa en la jurisprudencia la vacancia y cómo se solicita su declaración y su constatación. También en la reforma constitucional se plantea que las ordenanzas tienen fuerza de ley y hay jurisprudencia al respecto de la capacidad de los estados municipales, y hay fallos a favor al respecto de la capacidad de los estados municipales para declarar de utilidad pública bienes o acciones o actividades, y quiero destacar y recordarnos a todos los que estamos aquí que al inicio de esta pandemia hemos hecho una declaración de utilidad pública que votamos por unanimidad. Eso está sostenido y sustentado en la capacidad de las ordenanzas de interpretarse con fuerza de ley luego de la última reforma constitucional. Por lo tanto, digo, para no entrar en un mar de interpretaciones jurídicas y judiciales al respecto de las acciones, por eso lo que está planteando esta ordenanza es la declaración de interés público local, que es un formato de prosa en el que se redactaban cómo instituir los procedimientos allá en el año 2001 cuando se hizo esta norma, para solicitar, por ejemplo, en el caso de la vacancia o de la prescripción administrativa, que son los instrumentos nombrados para la posesión de los bienes por parte del Estado, según el artículo 236 del nuevo Código Civil y Comercial, a cualquier título dice, estamos constituyendo los procedimientos para el trámite de prescripción administrativa o de vacancia. Es un trámite que se va a iniciar en la justicia, con lo cual será la justicia quien tendrá que fallar. Lo que estamos planteando con este debate es dotar al Estado municipal de la capacidad de intervenir para resolver un problema. Sí, ¿cuál? El problema que todos, creo, los que estamos acá, planteamos sistemáticamente como preocupación, y hay sendos pedidos de informes que ha hecho el bloque opositor al respecto de la realidad. Tuvimos el lunes un informe pormenorizado del Ministerio Público Fiscal al respecto de cuál es la situación de la prevención o el hecho, la acción de evitar una cantidad de usurpaciones en nuestro municipio con los procedimientos judiciales y policiales que se hicieron. Estamos ante una situación en la que la inminencia permanente del delito es una constante, del delito de usurpación es una constante en nuestra comunidad. Queremos construir y constituir herramientas que le permitan a nuestro Estado municipal actuar más allá de, como decimos en el barrio, correr atrás de la pelota cada vez que se denuncia una potencial usurpación, y nos han contado los agentes fiscales y los funcionarios del Departamento Ejecutivo que muchas veces somos los concejales y las concejalas quienes alertamos de esta situación porque nos llega la preocupación a través de la comunidad. Digo, esto es pensar una norma que le permita al Estado intervenir, y una vez que el Estado interviene, poder pensar también en cómo solucionar el problema de la inminencia del delito. Si no, es sistemáticamente una cantidad de recursos que son de toda la comunidad dispuestos en un problema que se reitera, y ni los propietarios de los terrenos, que algunos les diremos ociosos, otros les dirán inversión, y está bien, porque digo, según la conceptualización que tengamos, algunos creemos que los pequeños latifundios que se constituyen en los municipios del conurbano, que tienen propietarios que están a mucha distancia de nuestra realidad y que se abandonan, son lugares, digo, y esto creo que sí vamos a coincidir en ese diagnóstico, son lugares en los que empieza a aparecer la potencialidad y la inminencia del delito de usurpación.
¿Por qué? Porque hay un déficit habitacional. ¿Por qué? Porque hay organizaciones delictivas, no organizaciones políticas y sociales, sino organizaciones delictivas que se dedican a estafar gente usando su necesidad. Y también porque hay negociaciones inmobiliarios que se dedican a hacerse de manera ilegal de la tierra. Lo que queremos acá es empoderar al Estado para que sea el Estado el que pueda proteger el bien de la usurpación y de la ilegalidad y proteger también el desarrollo de la comunidad. Porque también es una obligación de los estados municipales garantizar la seguridad, la higiene, la protección del ambiente. Y los lugares absolutamente abandonados en el medio de nuestra traza urbana, por ejemplo, también son lugares inseguros para el resto de la comunidad, también son lugares insalubres para el resto de la comunidad. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí no es otra cosa que generar una herramienta más para que el Estado municipal pueda intervenir sin poner en riesgo la propiedad. Digo, también el nuevo Código Civil habla de la perpetuidad de la propiedad y el dominio en uno de sus artículos, que es una de las modificaciones que tiene el Código Civil y Comercial nuevo respecto del viejo, aunque en el 236 vuelve a mencionar y permite esta posibilidad de que sean bienes del Estado, todos aquellos obtenidos a cualquier título, bien destacado lo que decía la concejala preopinante, legal. Ahora, lo que estamos generando con esta discusión y con este instrumento es la posibilidad concreta de que el Estado intervenga frente a la inminencia permanente del delito de usurpaciones. Gracias, Presidenta. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Nadia Olea. Gracias, señora Presidenta. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, muchas gracias. Era simplemente para pedir una moción para hacer 2 modificaciones de redacción en el dictamen de la modificatoria de la Ordenanza 939. Es para modificar en el artículo número 2, inciso B, es un agregado, es el estado de abandono simple que permitirá la aplicación de los procedimientos normados en la Ordenanza General 3869, quedará configurado mediante la mera constatación de los extremos indicados en el inciso A1, sería. Esa es una modificación, y la otra en el artículo 3, que al hablar de constatada la existencia de los extremos indicados en el artículo anterior y acaecimiento en forma pública y continuada por un plazo no menor a 5 años, en el caso del abandono calificado se considerará operada la vacancia administrativa. El plazo debería ser ahí quinquenal, porque estamos hablando de 5 años, en vez de decenal. Esas 2 modificaciones. Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Agostinelli. Señora Presidenta, estaba escuchando muy atenta al concejal. La verdad que yo no coincido que no se violente la propiedad privada y que se proteja la propiedad privada. Y a veces me pregunto si realmente somos conscientes de las cosas que terminamos sancionando. Me parece que particularmente este proyecto fue tratado muy a las apuradas, sin dar el tiempo al análisis, al debate y demás. Creo que muchos acá no somos abogados, lo cual se hace más difícil poder analizar las cuestiones. Hoy acá se va a votar la modificación de una ordenanza municipal basada en una ordenanza general de la provincia, que me gustaría situarla en el tiempo y en el contexto en el que fue sancionada. Fue sancionada en 1969. El gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires dicta la Ordenanza General 38 en épocas de disolución de todos los cuerpos legislativos, municipales, provinciales y nacionales, y con la adjudicación de todas las competencias, atribuciones y facultades legislativas a los ejecutivos nacionales, provinciales y municipales. En ese contexto, esa ordenanza fue creada. Pero además, esa normativa establece la ocupación bajo pretexto de saneamiento, pero que en realidad encubre una acción de usurpación, confiscación, convirtiéndola en tierras del dominio privado municipal. Es decir, que la norma instituye como causa de la ocupación de un lote o fracción de tierra de particulares el estado de abandono de concepto subjetivo al tratar de comprender que debe entenderse por abandono del propietario o poseedor del inmueble
cuyo titular puede ser que sea de acá o puede que no sea vecino de este municipio, y que sin haber sido notificado ni intimado previamente puede encontrarse con su lote o fracción de tierra ocupada por un decreto municipal por causa de abandono por presunta falta. Asimismo, en este proyecto se habla que de un conocimiento del territorio surge la existencia de un vasto sector de inmuebles ociosos en estado de abandono improductivos. Me pregunto, ¿quién determina la improductividad de un bien? Pero habría sido interesante poder contar con ese registro que lo solicitamos y al que no pudimos acceder para poder saber qué estamos reglamentando y sobre qué estamos reglamentando. También dicen que se debe dar un destino apropiado a las tierras vacantes que impliquen que las mismas no sigan siendo un foco de eventuales usurpaciones. El Estado debe garantizar la utilización de esas tierras y darle un orden con políticas públicas. Yo me pregunto, ¿el Departamento Ejecutivo debe decidir sobre los bienes del privado? ¿Cómo va a ser el Estado municipal para hacerse cargo y absorber mayores responsabilidades si no puede con las que hoy tiene? Y no me voy muy lejos. Hace algunos días se votó una ordenanza para la regularización de la venta en la vía pública que viene prohibida desde hace años. Sin embargo, según ellos, era necesario dar un nuevo marco adaptado a las realidades actuales y con políticas públicas. Me pregunto si alguien pudo transitar ayer, sin ir más lejos, ayer, acá a 3 cuadras sobre el Libertador y pudieron ver la cantidad de manteros que habían en las calles. O si alguien observó el contenedor de la Plaza Buján, que durante 3 días, la verdad que hoy no sé si ya lo levantaron, espero que sí, rebalsaba de basura tirada hasta en la calle. Se habla que debe tenerse presente que los municipios de la provincia de Buenos Aires tienen un amplio desarrollo de sus capacidades de intervención territorial, que surge de la interrelación de la Ley 6769, orgánica municipal, la Ley 8912 de los suelos y la Ley 14.449 del acceso justo al hábitat. En este punto no puede soslayarse citar la Ley Provincial 14.449 de acceso justo al hábitat, objetivo social superlativo, pero que en este marco y en cierta medida puede promover en los municipios la irregular apropiación de baldíos propiedad privada, ocupándolos bajo el pretexto de saneamiento, para ofrecerlo para planes habitacionales de urbanización y acceso a fondos fiduciarios para la ley que lo regula, sin transitar por el proceso de expropiación y de indemnización previa al propietario como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Nacional. También se dice en este proyecto que la Ordenanza General 3869 habilita al Poder Ejecutivo local a disponer la ocupación de inmuebles o fracciones de terrenos baldíos que se hallen en estado de abandono y que por razones de higiene o seguridad afecten los intereses de la comunidad. La Ordenanza General no habilita al Poder Ejecutivo a disponer de inmuebles, sino de terrenos baldíos. En el artículo 1, inciso 1, como bien lo dijo mi compañera anteriormente, se hace mención en los términos y con los alcances del artículo 4 de la Ley Provincial 9533-80. Como ya lo explicó, claramente hace referencia al Código Civil viejo. Y creo que deberíamos, y como anteriormente también lo mencionó el concejal, ya que estamos modificando una ordenanza, en primer lugar deberíamos modificar eso. Nosotros no podemos seguir citando una ordenanza que hace referencia a una ordenanza vieja. Para eso deberíamos modificar y citar al artículo 236, que particularmente establece que los bienes, como bien se dijo, que adquiera el Estado, tanto nacional, provincial como municipal, deben ser por cualquier título. Y como bien lo dijo mi compañera, debe ser un título legal. Claramente que el abandono simple no encuadraría en eso. El artículo 1, inciso 2, establece los procedimientos administrativos de verificación del estado de abandono, considerado en adelante como abandono simple de una propiedad en los términos que establece la Ordenanza General 3869 sobre proveer en custodia los bienes inmuebles en cuestión.
Los decretos municipales para la aplicación de la Ordenanza 3869 facilitarían una silenciosa práctica de usurpación y confiscación de propiedades privadas, desplazando arbitrariamente, ilegítima, ilegal e inválidamente normas jurídicas de fondo que no califica al abandono como causal de ocupación y desapoderamiento del titular de dominio discrecionalmente dispuesta por un decreto municipal. Constituye una clara norma inválida, tácitamente por incompatibilidad absoluta con el ordenamiento jurídico constitucional del Estado de Derecho y la seguridad jurídica, basándose inclusive en una figura cuestionable. Luego dice que los inmuebles urbanos y rurales que se encuentren en estado de abandono. Vuelvo a insistir, como ya lo dije, que la Ordenanza General 3868 requiere que el terreno o fracción de la tierra sea baldío, es decir, que no existe infraestructura alguna ni uso productivo. Agrega que debe estar ubicado en la planta urbana, es decir, excluye a zonas complementarias y rurales de acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelos 8912. O sea que encima de basarnos en una ley bastante violatoria a mi criterio, nos paramos sobre ella y la ampliamos. En el artículo 2 se establecen los preceptos para la declaración del estado de abandono. Como inciso 1, el incumplimiento por parte del titular de registral del inmueble y o poseedor de título de dueño de las ordenanzas municipales vigentes previa constatación de los extremos contemplados en la Ordenanza General 3869 en materia de seguridad, salubridad y continúa. Insisto que viola el ordenamiento constitucional y el sistema jurídico en el marco del Estado del Derecho y la seguridad jurídica en torno al derecho de la propiedad, no solo consagrado por la Constitución Nacional, sino también consagrada como derecho humano en la Convención Americana de los Derechos Humanos, como bien lo dijo anteriormente el concejal, en el Pacto de José de Costa Rica. Gracias. En cuyo artículo 21 consagra como derecho humano el derecho a la propiedad privada, disponiendo en su apartado número 2 que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de intereses sociales en los casos y según las formas establecidos por la ley, siempre por la ley. El inciso 2 habla del incumplimiento del pago de las tasas de servicios generales. En verdad, para eso están los juicios de apremio y remate en caso de ser necesario. Esta disposición viola el ordenamiento jurídico que rige el derecho público municipal, pues no puede un departamento ejecutivo negar el reintegro, desapoderar y retener ilegalmente un inmueble privado por deudas municipales por servicios o mejoras, pues para ello está regulado el procedimiento de apremio fiscal con todas las garantías que le asisten a los contribuyentes de acuerdo a lo dispuesto a las leyes vigentes. En el inciso B1, el estado de abandono simple permitirá la aplicación de procedimientos normados en la Ordenanza General 3869, quedará configurado mediante la mera constatación de los extremos indicados en el inciso A del presente artículo, sin perjuicio de las actuaciones subsiguientes tendientes a constatar el abandono calificado y sus consiguientes procedimientos administrativos o judiciales. Me pregunto si existe jurídicamente la figura de abandono o es algo que estamos creando acá, el abandono simple, o si después de esto puede llegar una infinidad de demandas al municipio por usurpación, dado que se basa en una norma que faculta al Ejecutivo Municipal a disponer por acto administrativo la ocupación de un lote o fracción de tierra, desapoderando al titular del dominio fundado en el ejercicio de una discrecionalidad de evaluación de un estado de abandono. La compatibilidad con el ordenamiento constitucional y el sistema jurídico en el marco del Estado del Derecho en relación al derecho de la propiedad es realmente cuestionable. Y podemos hablar de jurisprudencias al respecto. Podemos citar el caso de la Municipalidad de Merlo con Langune Julián, en donde se sentenció que no bastan los actos materiales, sino que se requieran las manifestaciones inequívocas del dueño de renunciar a su propiedad.
o mismo observaciones de la Asesoría General de Gobierno, dictamen 112.893, que establece que la comprobación o acreditación de tal abandono calificado y una declaración judicial que así lo determinen, asegurando el debido ejercicio de derecho de defensa en juicio. Es verdad que hay que actuar a través de la justicia por el cobro de impuestos primero o intimación de cuidado y llevar la propiedad a remate o expropiación o lo que sea aconsejable. También creo que hay que tomar medidas, como anteriormente dijo el concejal, pero todo en el marco de la ley. Además, en el artículo 3 se habla de 5 años de plazo. Bien lo explicó mi compañera, que la ley establece 10 o 20 años. Iba a también a aclarar que contradecíamos nosotros mismos porque en un lado poníamos 5 y después hablábamos de 10, pero ya lo salvó la concejal Olea. Y la verdad que es bastante contradictorio con las normas que están vigentes hoy día por el Código Civil, como así también por la Ley Orgánica de las Municipalidades. En cuanto al artículo 5, se delega al organismo descentralizado IDUAR la realización de actos administrativos tendientes a la determinación de la situación de abandono y ulterior ocupación del mismo conforme el procedimiento emergente de las normas legales precitadas. Volvemos a insistir que son las normas que la verdad bastante dejan que desear. La Ordenanza General 3869 y este proyecto lindan las fronteras del principio de legalidad bajo la óptica del Estado de Derecho y la seguridad jurídica, expresando resabios y normas residuales de épocas de suspensión de derechos y garantías constitucionales que caracterizaron a la interrupción de la vida institucional democrática argentina. Si bien debe concederse que esa atribución municipal tener a su cargo el ornato y la salubridad, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Provincial en su artículo 192, inciso 4, también dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades en su artículo 27, que corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar, entre ellos, en su inciso 8, las condiciones de higiene y salubridad que deben reunir los sitios públicos, los lugares de acceso público y los baldíos, facultad sustraída y devenida ahora en un simple informe. El artículo 6 faculta al Departamento Ejecutivo a realizar las notificaciones de incumplimiento a través de una cartelería. La realidad que pregunté sobre este ítem y la verdad que se dijo que también se los va a notificar y demás, no quedas preso en ningún lugar, pero inclusive considero, y esto es bien a mi criterio, que poner un cartel no soluciona los problemas, creo que al contrario los terminaría agudizando. No me quiero imaginar un cartel y al otro día que se terminen tomando esas propiedades. Y que encima eso llevaría a que el municipio contraiga juicios, porque nosotros estamos habilitando esas situaciones. Para concluir, voy a reiterar lo que dije al iniciar. En el año 2020 reaparecen prácticas encubiertas de ocupaciones de bienes inmuebles en jurisdicciones municipales bajo una anacrónica norma provincial sancionada en épocas de la dictadura militar y la suspensión de derechos y garantías constitucionales que ella contraían, reñida con principios constitucionales básicos sobre los derechos humanos a la propiedad. Los decretos municipales por la aplicación de la Ordenanza General 31/69 facilitarían una silenciosa práctica de usurpación y confiscación arbitraria, ilegítima e ilegal y sobre todo en un estado de abandono simple. Y de acuerdo con la Ley de Ética Pública, quienes cumplen funciones públicas deben respetar las normas, cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos en consecuencia que se dicten. Por esta razón, para el bloque de Juntos por el Cambio, esta es una norma anticonstitucional y cualquier ciudadano podría presentarse a la justicia por sentir sus derechos vulnerados y por esta razón expresamos nuestro voto negativo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Horacio Chiquer. Gracias, señora presidenta. Quiero hacer también un poco de historicidad, digamos, con esta ordenanza que intentamos sancionar.
Es cierto que después confluye con un montón de demandas que hay hoy sobre el tema de la ocupación de tierra y con todo un debate nacional sobre quiénes son los ocupas, ¿no? y la estigmatización que se ha hecho sobre muchos de los que tratan de acceder a un pedacito de tierra para plantar su futuro, por decirlo de alguna manera. En esta ordenanza los antecedentes vienen del año pasado sobre ocupaciones que nada tenían que ver con esto que se muestra en la tele en estos días. Fueron vecinos de la calle Güemes que nos han venido a ver y donde había varios concejales a los cuales fueron a ver y se preocuparon por esto. Voy a nombrar algunos porque siempre es bueno saber de cómo se vino además hacia este lugar. Y nombro al concejal Gorosito, al concejal Capici, al concejal Joao, al concejal Osorio. Cuando vinieron con esta ocupación no era una ocupación de estas características. Era un señor que evidentemente era un delincuente, pero de guantes blancos. Un señor evidentemente de mucho dinero, porque era una propiedad muy importante la que habían ocupado e intentaban realizar un emprendimiento muy importante. A partir de eso hemos hablado con muchísimos de los concejales, inclusive de Juntos por el Cambio de aquel momento, y no quiero equivocarme si no fue también de alguno de los que hoy continúan. De que había que hacer algo y que todos reconocíamos que el Estado por sí mismo no podía hacerlo, sino era a través del privado, que en ese momento estaba siendo violentados sus derechos. De ahí nació todo esto. De ahí, en conjunto con el IDUAR en aquel momento, con la señora Mirta Otazúa y otros tantos abogados de ahí, se empezó a trabajar en esta ordenanza, que luego con los concejales que ingresaron el año pasado, también tomaron y le pareció importante de que había que hacer algo, que el Estado se tenía que anticipar, porque muchas veces cuando llegaba ese privado, llegaba tarde. Y donde inclusive teníamos algunas cuestiones de propiedad en estado sucesorio, de difícil de presentarse, todos en conjunto a reclamar por esa tierra, y que cuando esto se resolvía ya nos encontramos con un barrio constituido y que era de difícil volver atrás. Para los que viven en Cuartel Quinto, y no solo en Cuartel Quinto, por ejemplo, la gran cantidad de tierra de Estefani, donde era un grupo de cerca de 70, 80 personas, muchos de ellos socios de muchas de esas tierras, con algunos el 1,20%, el otro 1,80%. Nunca se pusieron de acuerdo para el reclamo de muchas de las tierras que hoy son barrios hechos a partir de tomas de tierra. Entonces era importante que el Estado pudiera hacer algo. Y yo escucho muy atentamente los que han expresado algunas concejalas acá en torno a la normativa. Yo creo que es muy claro también en cómo se va a resolver esta cuestión. Es el instituto que irá a la justicia y la justicia le dirá si están los términos, no solamente en cantidad de años, sino en los términos que se puede definir ese abandono para que realmente pase a ser de alguna manera de dominio del Estado municipal. Pero también en ese proceso seguramente va a aparecer, y yo no tengo duda, yo en lo particular, no tengo duda que ese privado al cual el Estado hoy le va a empezar a custodiar los terrenos para que no sean tomados, se va a presentar y en todo caso va a estar agradecido. Seguramente va a tener que pagar algún impuesto si no lo tiene al día, pero lejos está de cuando se tramita, y mucho más si es alguien que no es de Moreno, cuando se encuentran en muy poquito tiempo con el desarrollo de un barrio sobre sus terrenos.
Lo dije también, o no sé, con lo de la cuestión agroecológica de los parques, ¿no? En la anterior ordenanza que hemos votado. Ha habido tomas de productores que hasta que la justicia llegó, ya había casas hechas en las cuales se estaban empezando el segundo piso, en términos de 3 meses y medio. Así que yo creo que seguramente hay 2 bibliotecas en torno a esto. Yo no tengo ninguna duda que la solución de fondo de quedarse o no el Estado municipal con esos terrenos se va a hacer a través de la justicia, y la justicia tendrá bien claro cuáles son todas las normas hoy aplicables. En el mientras tanto, como estamos todos muy susceptibles con la toma y demás, me parece que esta puede ser una herramienta para que el Estado municipal de alguna manera custodie los intereses de los vecinos de Moreno. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Mirko García. Gracias, señora presidenta. La verdad que es un debate con altura. Y desde mi punto de vista particular, debo manifestar que yo no tendría ninguna intención de acompañar esta propuesta si creyera que esto viola el derecho de la propiedad privada. Recién manifestaba el concejal Chiquet acertadamente que los organismos municipales seguramente debatirán o acordarán en la justicia si está en condiciones determinados predios para llevar adelante esta medida. La exposición de los concejales hasta acá es brillante y bien argumentada, ¿no? Y uno entra en ese dilema cuando dicen que la biblioteca del derecho está 50% para un lado y 50% para el otro. Pero en el medio de ese 50%, señora Presidente, hay una realidad que es manifiesta, que es visible y que produce ciertos enfrentamientos en la sociedad. A través de mis largos años de militancia yo vi el enfrentamiento de pobres contra pobres, gente humilde que está instalada en un barrio y que no quieren que los otros vengan. Y en el medio hay un propietario que a veces no sabemos quién es y que a veces no es de Moreno. Y en buena hora que invierta en Moreno. Pero ¿por qué nos exponemos los morenenses a una lucha cuando el mismo propietario que tiene el derecho a la propiedad privada, y eso hay que resguardarlo y hay que protegerlo, pero los derechos también dan obligaciones? Y en muchos casos, muchos compañeros, muchos vecinos han llamado, han dicho, mirá, están por tomar esa tierra. Los dueños nunca aparecen. Y son los mismos vecinos que entran en una confrontación con otra gente humilde. En ese 50% de la gran biblioteca del derecho están muchos morenenses. En ese 50% de esa gran biblioteca están los pastizales, está la inseguridad, está el barro. En ese 50%, en medio de ese 50% de esa gran biblioteca, están pobres peleando contra pobres. Nos cansamos de ver en los medios nacionales el conflicto de las tomas. A veces hasta lo ridiculizan, a veces hasta se burlan, a veces
hasta muestran sin ningún pudor la lucha de pobres contra pobres. Es cierto que estamos tomando a lo mejor una posición arriesgada, pero me parece que es hora, y de una vez por todas, que aquellos que tienen un bien, y yo no lo quiero llamar ocioso, ni lo quiero llamar especulativo, pero que tengan la responsabilidad de asumir un compromiso con el resto de la sociedad. Porque, como lo dije hace pocos días en este mismo lugar, con los fondos de los morenenses terminamos cuidando la propiedad de alguien que no sabemos quién es, y de alguien que a lo mejor no tributa en beneficio de este pueblo morenense. Nos vemos envueltos en los medios nacionales muchísimas veces, hasta vergonzosamente. Mire, señora presidenta, yo voy a tomar una posición, yo voy a acompañar esta propuesta. Y ojalá no me equivoque. Ojalá no me equivoque. Pero después de vivir tantos años en Moreno, después de chapalear tanto barro, después de ver tanta confrontación de pobres contra pobres, después de ver tantas discriminaciones, yo prefiero arriesgar y acompañar esta medida. Y con un salvoconducto, que en todo caso va a ser la justicia quien va a definir si esta propuesta puede seguir adelante o si este mecanismo va a ser viable. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Josefina Díaz Ciarlo. Muchas gracias, señora presidenta. Muy breve. Yo, en línea, y felizmente voy a decir que coincido con mucho de lo que se ha dicho acá, en línea con lo que dijo el concejal preopinante, digo, yo sí voy a apelar a la responsabilidad ciudadana de los propietarios, porque creo que ellos apelan al Estado, cosa que es su derecho y está muy bien, pero también como Estado necesitamos que no siempre sea el vecino de enfrente a los terrenos que por ahí no tienen ocupación los que den aviso sobre lo que está sucediendo en el barrio, sino que cada uno de los que son parte de la propiedad por poseerla sean responsables de la administración de la misma. El Estado municipal necesita de la responsabilidad ciudadana para poder ordenar. Creo que en ese sentido también hemos tenido un gran desarrollo de un registro nacional de barrios populares que son parte de un desarrollo comunitario, que podemos tener diferencias en función de cómo se fueron creando o no. Creo que el derecho a la vivienda es un derecho que tenemos que pensar como Estado de cómo garantizar antes de que tengan que resolverlo por sus propios medios, y ahí venimos con un atraso bastante grande del cual nos tenemos que hacer cargo. También creo que hubo medidas que se tomaron desde gobiernos nacionales en función de planes de viviendas federales, pero que no han alcanzado, y también tenemos que ser lo suficientemente críticos de lo que no ha podido resolver el Estado a través de las políticas públicas. Y en ese sentido es que me parece que cuando nos ponemos a la orden del día en función de las problemáticas que atraviesan a nuestro municipio, es que celebro cualquier acción que pueda llegar a mejorar la realidad sobre la cual se puede actuar. En ese sentido es que me parece que la modificación de una ordenanza, proponiendo más herramientas para el Estado municipal, con lo que concuerdo también que será la justicia la que determine la posibilidad o no del accionar del Estado municipal, es que creo que nuestra responsabilidad acá hoy es poder estar a la altura de las circunstancias en función de una problemática que atraviesa nuestro municipio hace muchos años. Gracias. Muchas gracias, concejala.
Concejal Agostinelli. Simplemente para dejar en acta, señora presidenta, que los dictámenes no cumplen con los artículos 30 y 53 del reglamento interno del Consejo Deliberante. Tiene la palabra el concejal Lucas Franco. Gracias, señora presidenta. No, digo, me parece que hemos expresado las posiciones de los distintos sectores que componemos este cuerpo y están planteadas las opiniones y la mirada que hay sobre esta norma que estamos votando. Por lo tanto, quiero pedir una moción de orden y que pasemos a votar este expediente. Gracias, señora presidenta. Se pone a consideración la moción de orden del concejal Lucas Franco. Quienes estén a favor, levanten la mano. Concejal, perdón. Creí que me hizo así porque se fue. Creí que me estaba pidiendo permiso para salir del recinto. Discúlpeme. Perdón. Tiene la palabra, concejal, le pido disculpas. Bueno, ok. Votemos la moción y le vuelvo a pedir disculpas. Creí que me estaba diciendo que quería salir del recinto. Votemos entonces la moción de... Perdón, estamos votando la moción de orden. Si no dejo hablar a uno, no dejo hablar al otro. Bueno, muy bien, hay 2 oradores más, votamos la moción, hablan ustedes y luego continuamos. Se pone a consideración la moción del concejal Lucas Franco. Aprobada por 14 votos. Ahora sí tiene la palabra el concejal Carlos Brancato. Gracias, señora presidente. Creo que todos los concejales han dado más que una excelente respuesta a lo que pensamos cada uno de los bloques, pero no como bloques, sino como personas, vecinos de Moreno, que queremos lo mejor para Moreno. Estamos en una situación muy difícil. La situación difícil no la ha provocado Moreno como partido, sino algo que nos está llevando a través del país, el mundo, todo, con esta pandemia, nos está obligando a mirar muchas otras cosas que quizás dependían de cosas más claras antes de esta enfermedad que nos está quejando a todos. Pero creo que justamente por todo lo que han dicho mis compañeros, todos los concejales, en los cuales todos tienen, desde mi pequeño y humilde criterio, realidades ciertas, también tengo que decir algo. ¿Qué es lo que pienso? Es muy difícil cuando se está con algo tan en el límite de lo que puede ser una usurpación o algo que se lleva por delante el Estado de Derecho, es muy difícil poderlo delimitar, y como hoy se dijo que estaría la justicia para hacerlo, eso también me provoca un temor. ¿Qué quiero decir con que me provoca un temor? Lo que tendría que dirimir la justicia, que sabemos muy bien que la justicia que es tardía no es justicia. Entonces, para cuando llegue esa determinación, con el tiempo que tenga que pasar, por las cuestiones que sea, no hablo de malas intenciones, sino de que por ahí están desbordados los juzgados, o nuestros fiscales, o nuestros jueces, en poder determinar de una forma o de otra cuál es la verdad. Creo que nos tenemos que seguir rigiendo por nuestra Constitución Nacional. La Constitución Nacional es más que clara con respecto a eso. Entonces, también quiero decir no solo eso, sino que creo que la tierra a todos nos proporciona lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades, pero también la codicia. Lamentablemente, en el medio está la codicia. Y luego quiero hacer referencia a una frase de Martin Luther King que dice que si supiera que el mundo acabaría mañana, igual hoy plantaría un árbol. ¿Por qué digo eso? Porque me pareció muy acertado para seguir pensando que la tierra es la que nos tiene que proporcionar nuestra riqueza y tiene que pasar por nosotros, por lo que la tenemos que trabajar,
por los que la queremos trabajar. Y para eso creo que hay algo que resume un poco más mi pensamiento, que es una frase que he escuchado muchas veces, que quizás no se lleve tan adelante permanentemente, pero estoy convencido que cultivar la tierra, trabajar nuestro lugar, nuestro espacio en el mundo, es servir a la patria. Por eso mismo quería simplemente dar estas pequeñas palabras y agradezco a todos los concejales y a usted, señora presidenta. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Josefina Díaz Ciarlo. No, pasemos a votación. Gracias. Gracias a usted, concejala. Bueno, entonces ponemos a consideración... Perdón. Ok, ponemos en... Vamos a votar, sí. Ponemos a consideración entonces el expediente que se estuvo discutiendo hasta ahora. Quienes estén a favor, levanten la mano. Aprobado por 14 votos.